¿Qué tal? Bienvenidos a esta guía de alto rendimiento. Hoy vamos a desmenuzar un tema que de verdad es el pan de cada día en cualquier consulta, y por supuesto una pieza clave para el ENARM, la hipertensión arterial. El plan es muy sencillo, que al terminar dominemos los conceptos más importantes, esos que nos van a dar puntos en el examen y seguridad en la práctica. Así que vamos a darle. Para empezar, vamos a poner las cosas en perspectiva. Fíjense en este número. Entre el 30 y el 45% de la población general padece hipertensión. Es una barbaridad, pero lo que de verdad prende las alarmas y es un dato clave de salud pública es que casi la mitad de esas personas ni siquiera saben que la tienen. Por algo le llaman el asesino silencioso. Y si lo aterrizamos al examen nacional, miren, esto no es un tema más del temario, es un tema de altísima prioridad. Es de esos que sí o sí hay que dominar. Conocer bien las definiciones, las causas y sobre todo saber elegir el tratamiento correcto para cada paciente es fundamental. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a reforzar por qué es un tema tan prioritario. Después, nos metemos de lleno al diagnóstico y a esas definiciones que hay que tener bien claras. Luego, exploramos de dónde viene, las causas, desglosaremos todo el arsenal de medicamentos que tenemos y cerramos con broche de oro, cómo manejar las crisis y esos casos especiales que siempre nos retan. ¡Empecemos! Ok, primero lo primero. Entendamos por qué la hipertensión es mucho más que un simple número en el baumanómetro. Hay que verla como una fuerza constante, silenciosa, que va lastimando las arterias de todo nuestro cuerpo y que al final tiene consecuencias devastadoras en órganos muy específicos. Cuando la presión alta no se controla, el daño es lento pero seguro. Los órganos que más resienten este golpeteo constante son, primero, el cerebro, con el riesgo de un ictus; el corazón, que para defenderse se hace más grueso, se hipertrofia y puede sufrir isquemia; los riñones, que desarrollan nefrangiosclerosis; y la retina. Ojo, identificar el daño a órgano diana es un punto de inflexión en el manejo y por supuesto una pregunta clásica del ENARM. Muy bien, ahora sí, vámonos a lo práctico. ¿Cómo se diagnostica? Vamos a poner sobre la mesa los criterios y las definiciones exactas que se necesitan no solo para la clínica diaria, sino para contestar con seguridad en el examen. A ver, centrémonos en esta tabla. Es la clasificación de las guías europeas y es la que hay que saberse. El punto de corte, la línea que divide lo normal de lo hipertenso, es 140/90. A partir de ahí se gradúa. Grado 1 de 140 a 159, grado 2 de 160 a 179 y grado 3 si está por encima de 180. Estos números de verdad son de memoria obligatoria. Y aquí tenemos un punto crucial, una pregunta clásica de examen. La diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva. En ambas, las cifras están por los cielos, más de 180/120. ¿Cuál es la clave? La presencia de daño agudo a órgano diana. Si no hay daño, es una urgencia. El manejo es con medicamento oral y se baja la presión poco a poco, en 24 a 48 horas. Pero si sí hay daño agudo, eso es una emergencia y necesita tratamiento intravenoso ya. Ahora hablemos de un escenario bien complejo, la hipertensión arterial resistente. ¿Qué es? Es cuando la presión no se controla a pesar de estar usando 3 fármacos a dosis plenas. Y aquí viene el detalle clave que no se nos puede olvidar. Uno de esos 3 tiene que ser un diurético. Siempre. Cuando nos topamos con esto, estamos obligados a buscar una causa secundaria. Y claro, no podemos olvidarnos de la famosa hipertensión de bata blanca, esa que solo aparece en el consultorio. Para poder confirmarla, necesitamos mediciones fuera. Se puede hacer con la automedida del paciente, que es el AMPA, o con el estándar de oro, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, el famoso MAPA. Perfecto. Ya sabemos diagnosticarla, ya sabemos clasificarla. La siguiente pregunta lógica es, ¿y por qué pasa esto? Vamos a investigar el origen. Bien, la gran mayoría de los casos, entre el 90 y el 95%, son hipertensión esencial o primaria. Esto significa que no se sabe la causa exacta. Generalmente aparece entre los 30 y 50 años. Pero en ese 5 a 10% que queda, sí hay una causa de fondo, algo que lo está provocando. Siempre hay que sospechar de hipertensión secundaria en pacientes muy jóvenes, menores de 30, o en mayores de 50 que apenas debutan. Esta tabla es una guía excelente para la sospecha clínica. Fíjense, la causa más común de hipertensión secundaria es la enfermedad renal. Pero vean las pistas que nos da. Si en el caso clínico nos describen crisis de presión alta que vienen con dolor de cabeza, sudoración y palpitaciones, la sospecha tiene que irse hacia un feocromocitoma. La clave es conectar el cuadro clínico con la posible causa. Muy bien, ahora sí, entramos al corazón del asunto, la estrategia terapéutica.
Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, ¿cuál es nuestro plan de acción? El enfoque es escalonado, tiene mucha lógica. Lo primerito, la base de todo, son las medidas higiénico-dietéticas. Dieta baja en sal, hacer ejercicio, controlar el peso. Si con eso no es suficiente, entonces iniciamos con un solo fármaco. Valoramos en un par de semanas cómo va y si no llegamos a la meta, asociamos un segundo medicamento. Ojo con esto, es más eficaz asociar otro fármaco que duplicar la dosis del primero. En México, los fármacos de primera línea, nuestros caballos de batalla, son 4 grupos. Tenemos los diuréticos tiacídicos, los IECA, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, y los calcioantagonistas. Dominar estos 4 grupos es indispensable. Esta tabla que ven aquí es oro puro para el ENARM. ¿Por qué? Porque nos enseña que el tratamiento se tiene que personalizar. No hay una receta de cocina. Por ejemplo, si tenemos un paciente diabético con proteinuria, la elección de cajón es un IECA o un ARA2 por su efecto que protege el riñón. Si el paciente tiene cardiopatía isquémica, los betabloqueantes le dan un beneficio extra. La idea es tratar al paciente, no solo tratar el número de la presión. Y para ir cerrando, vamos a abordar los escenarios de más alto riesgo. Veremos cómo se manejan las emergencias hipertensivas y qué detalles hay que cuidar en poblaciones especiales. En una emergencia hipertensiva el manejo es un traje a la medida de la condición de base. No se trata nada más de bajar la presión, es cómo y cuánto la bajamos. Por ejemplo, en una disección aórtica el objetivo es súper agresivo. Hay que bajar la sistólica a menos de 120 en los primeros 20 minutos. ¿Por qué? Para reducir las fuerzas que están desgarrando la pared de la aorta. Ojo aquí, porque este es un tema de altísimo rendimiento para el ENARP, la hipertensión en el embarazo. Hay que saber de memoria qué fármacos sí podemos usar y cuáles están prohibidísimos. Los de elección son metildopa, labetalol y nifedipino. Y por el otro lado, los SIECAs, los ARA2 y el alisquiren están absolutamente contraindicados por sus efectos teratogénicos. Este es un punto que no se nos puede pasar. Y para amarrar todo lo que vimos, aquí va un caso clínico. Paciente de 66 años, fumador, con bronquitis crónica, o sea, EPOC, y además hiperplasia prostática. Su presión, 168/96. Con todo este perfil, ¿cuál sería el tratamiento ideal? Hay que pensar en sus otras enfermedades. ¿Qué fármaco le podría empeorar el EPOC y cuál, de paso, le podría ayudar con la próstata? La respuesta correcta está en integrar todo eso. Mil gracias por haberme acompañado en este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima.